Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 19 de julio del año 2024. Vamos a tener la conclusión de la lección número 3 que estudiamos durante la semana y se tituló Controversias. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 27 y 28. Tremendos desafíos que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo al desempeñar su ministerio en esta tierra. Siempre estuvo bajo el ojo escrutinio de gente que, movidos por Satanás, siempre buscaban hacerle mal, causarle problemas. Los escribas y los fariseos, escuchen bien, estaban al servicio de Satanás, tal y como lo están hoy día los escribas y fariseos modernos, quienes se pasan la vida buscando siempre lo negativo en los que realmente ministramos de parte del Señor. Y durante esta semana que está pasando, estudiamos ciertos acontecimientos donde escribas y fariseos presentaban controversias contra Jesús para quitarlo de en medio. Pero Jesús siempre tenía argumentos poderosos para desvirtuar esas controversias. Debemos aprender del Señor porque nuestro ministerio no se encuentra exento de controversias malignas y malintencionadas. Domingo 14 de julio, la curación de un paralítico. Absurda la controversia de los escribas y fariseos al condenar a Jesús de cometer blasfemia por perdonar los pecados de un paralítico, porque esa era su más urgente y principal necesidad, el perdón de sus pecados. Es muy probable que los planes del Señor no eran sanar físicamente al paralítico, pero ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, también le sanó físicamente y demostró que era, aparte de humano, totalmente divino y que era y es Dios. Y como Jesús es totalmente Dios, al perdonar los pecados del paralítico, note bien, no cometió el pecado de blasfemia, pero sí lo comete aquel ser humano que pretende perdonar pecados sin ser Dios. Más bien estos escribas y fariseos se habían olvidado de ser misericordiosos con la gente, justos para con los hombres y humildes ante Dios. Lunes 15 de julio, el llamado de Leví y la pregunta del ayuno. Sin duda alguna, los llamados de Jesús a sus discípulos para mucha gente fueron los peores y los más absurdos. Sin embargo, resultaron ser los mejores. Ahora el Señor llama a un publicano, es decir, a un cobrador de impuestos. Había dos situaciones por lo que no eran queridos ni aceptados. En primer lugar, porque eran judíos estos publicanos, pero trabajaban al servicio de Roma. Y número dos, porque no eran honestos, robaban, cobraban impuestos de más, amasaban fortunas con sus abusos. Ahora lo acusaban de comer con publicanos y pecadores, pero ¿con quién más podía comer? Y aunque los escribas y fariseos, note bien, no se consideraban pecadores, de todos modos eran pecadores, pero no lo reconocían y por tal razón no sentían necesidad de un Salvador. Sentían que no necesitaban a Jesús como su Salvador, por eso lo rechazaron. Qué hermosa respuesta de Jesús a la controversia de los escribas y fariseos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, claro, porque sin Cristo nadie puede ser justo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso nosotros estamos en la iglesia. No porque somos santos, sino porque estamos enfermos de la lepra del pecado. Somos pecadores, nada lograron con ello. Pero ahora interponen la controversia del ayuno. Pero tampoco funcionó porque eran incongruentes, fuera de la realidad. Llegaría el momento cuando sus discípulos tendrían que ayunar, pero ellos nunca aceptarían al Mesías. Martes 16 de julio, el Señor del sábado. Decíamos qué absurdo que al creador del sábado y al dueño del sábado, los escribas y fariseos, le tuvieran que decir lo que puede y no hacer en el sábado. El sábado debe ser de bendición y liberación, de gozo, de fiesta espiritual, de ayudar al prójimo, de salvar la vida. Es lícito hacer en sábado todo aquello que pueda ser de bendición para nuestros semejantes y de crecimiento espiritual. El sábado es lícito salvar la vida de nuestros semejantes, pero también preservar nuestra propia existencia. La controversia que ahora interponen los escribas y fariseos
es cruel y atentaba contra la vida. Criticar a los discípulos porque arrancaron espigas para saciar su hambre. ¡Qué absurdo! Ante esa situación se debe salvar la vida. Y pone el Señor Jesús un ejemplo muy conocido que, por cierto, ellos ignoraban, los escribas y fariseos, respecto a la acción de David de comer los panes de la proposición, que solo era lícito comer a los sacerdotes, pero primero estaba la vida, y el sábado debe ser de bendición siempre, porque el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, porque el Hijo del Hombre, es decir, Cristo Jesús, es Señor aún del sábado. Miércoles 17 de julio, Historia Sándwich parte 1. Dos historias y en las dos, tanto la familia de Jesús como los escribas y fariseos creían que Jesús estaba mal. Los primeros que creían, es decir, su familia, que estaba loco o camino a enloquecer. Los segundos, los escribas y los fariseos, creían que estaba dominado por Satanás y con su poder echaba fuera demonios. Pero eso solo era la manifestación del poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Pero los escribas y fariseos estaban fuera de lugar, eran incongruentes, y quienes realmente estaban siendo usados por el enemigo eran ellos mismos. Jueves 18 de julio, Historia Sándwich parte 2. Perdón, es importante resaltar lo ocurrido en la historia externa y la interna de esta historia sándwich, porque la familia de Jesús, que lo consideraba loco, un loco, camino a la locura, en su supuesta preocupación por Jesús, pretendían prenderle, pero Jesús resaltó verdaderamente quién es su familia, y dijo que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, todo cristiano debe vivir de acuerdo, escuche bien, con lo que establece su palabra, guardar sus mandamientos y todo lo demás que encierra la Santa Biblia. Y la triste realidad de los escribas y fariseos, porque ellos estaban atados al enemigo y hacían la voluntad de Satanás. Para estudiar y meditar. Cuando le preguntaron, ¿es lícito curar en sábado? Jesús contestó, ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en día sábado, no la agarra y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por tanto es lícito hacer bien en sábado. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Antes que violar sus tradiciones, dejarían sufrir, escuchen bien, a un hombre, mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaba. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de las bestias. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle restaurada en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar la necesidad de los sufrimientos y los derechos de los hombres. Solamente les piden dinero, dinero, dinero. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y las desgracias del hombre. El Señor dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Queridos amigos y hermanos, en nuestro caminar hacia el encuentro con Jesús y en el desempeño de nuestro ministerio, habremos de encontrar controversias, pero permitamos que nuestro Dios guíe nuestra vida para enfrentarlas con éxito. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.